Artísticas novohispanas. ¿Qué tal, alumnos y alumnas de tercer grado de secundaria? Me da mucho gusto saludarles y darles una cordial bienvenida a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la profesora Esmeralda Sánchez Vides, de la asignatura Historia de México. En esta ocasión viajaremos juntos haciendo un recorrido por la historia y la cultura de nuestro país. Si recuerdan ustedes, a lo largo de varias semanas hemos estudiado el Virreinato de Nueva España y el día de hoy hablaremos sobre las expresiones culturales. En esta sesión mostraré algunos aspectos importantes de las manifestaciones artísticas novohispanas. Aquí recordaremos a artistas relevantes de los siglos XVII y XVIII que por la importancia que tuvieron sus obras han permanecido hasta nuestros días. Pero antes de iniciar la sesión, recuerden que debemos de llevar a cabo las recomendaciones de salud. Una de estas es el lavado constante de manos. Otra es guardar su sana distancia y una más es el uso correcto de cubrebocas para evitar contagiarnos de COVID-19, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la lección de hoy es identificar la música, la arquitectura, la literatura y la pintura novohispanas. Deben recordar que el Virreinato de Nueva España se distinguió por sus importantes creaciones y manifestaciones artísticas, algo muy propio del periodo novohispano. Estuvo marcado por elementos únicos y originales. Las manifestaciones artísticas que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión son la música, la arquitectura, la pintura y la literatura. Las cuatro tuvieron un enfoque predominantemente religioso y por tanto se plasmaron dentro de las iglesias y conventos. De ellas queremos empezar y destacar la literatura, representada por la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes escritoras de la literatura española en toda su historia. ¿Se han preguntado cuáles son las obras artísticas del Virreinato que se conservan hasta nuestros días? Para iniciar nuestro trabajo, les recomiendo tener preparada su libreta de apuntes, un bolígrafo para tomar notas y su libro de texto. Como lo mencioné antes, una de las más reconocidas poetisas dentro de la literatura barroca del siglo XVII es Sor Juana Inés de la Cruz, popularmente conocida como la 10ª Musa. A continuación, les leeré un poema que todos en algún momento hemos escuchado y se titula Redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y en posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cuad las hacéis, o hacedlas cuad las buscáis. Dejad de solicitar, y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Habían escuchado completo este bellísimo poema de Sor Juana Inés de la Cruz? Tal vez solo habían escuchado o leído la primera estrofa. Les invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Qué temática se aborda en el poema y a quién creen que está dirigido? Continuamos con nuestro recorrido. Como ustedes recordarán, en sesiones pasadas se habló del proceso de mestizaje cultural de Nueva España, es decir, del encuentro, intercambio y fusión de tradiciones y costumbres de las distintas culturas americanas y europeas que convivieron y que dieron origen a nuevas prácticas y creencias. Este sincretismo cultural también permeó en las bellas artes. Durante el virreinato, diferentes corrientes artísticas llegaron de Europa. Sin duda, una de las que tuvo mayor relevancia en Nueva España fue el barroco, presente en la arquitectura, la música, la literatura y la pintura novohispana. Para comprender mejor los principales estilos artísticos de Nueva España, en particular el barroco, les invito a ver y escuchar el siguiente video titulado El arte y la contrarreforma en la Nueva España. Las primeras obras arquitectónicas en la Nueva España, como el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, y la Casa de Montejo, en Mérida, Yucatán, pertenecen a la corriente artística del plateresco. Este estilo, que surgió en España en el siglo XV, se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración plasmó elementos de la naturaleza, como guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros elementos. En la Nueva España, los artesanos indígenas añadieron componentes prehispánicos, como imágenes de la flora y fauna características de sus regiones. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del convento de Acolman, considerada la joya del plateresco en América. En el siglo XVI surgió en Italia el manierismo, considerado un estilo superior y refinado. En la Nueva España mostró figuras humanas alargadas en la pintura y escultura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos, lo que puede observarse principalmente en las primeras catedrales que se construyeron. Tanto el plateresco como el manierismo fueron los estilos artísticos del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Para la tercera década del siglo XVII, el estilo que predominó fue el barroco. Veamos por qué. En 1517, en Alemania,
El fraile agustino Martín Lutero publicó las 95 tesis en las que cuestionaba a la Iglesia Católica. Entre otros puntos, criticaba la venta de las indulgencias, es decir, del perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Afirmaba que la salvación provenía únicamente de la gracia de Dios, la cual se podía lograr mediante la fe, por lo que la intervención del clero era innecesaria, así como la adoración a la Virgen y a otros santos. Estas ideas se difundieron por Europa y fueron la base de la Reforma Protestante. La Iglesia se dividió y comenzaron las guerras religiosas entre los católicos y los seguidores de las ideas de Lutero. La Iglesia Católica promovió la Contrarreforma y convocó en 1545 al Concilio de Trento, el cual se realizó en periodos intermitentes. Ahí se determinaron las medidas a seguir para fortalecer a la Iglesia y al papado. España encabezó la Contrarreforma y el rechazo hacia el protestantismo se reflejó en la Nueva España. Entre las medidas que siguieron estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica, y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos, se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. Como pudieron observar y escuchar en el video, el plateresco y el manierismo fueron corrientes artísticas en Nueva España que se desarrollaron en el siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII, a la que se les incorporó características indígenas. Ahora bien, el barroco fue una corriente artística surgida en Europa durante el siglo XVI, en el que la Iglesia Católica se apoyó para fortalecer y difundir la Contrarreforma, con la finalidad de atraer más fieles y no perder a los que ya tenía. Así, sus formas artísticas exaltaban la imagen de lo divino. ¿Pero cuándo llegó esta corriente artística a nuestro continente? Llegó a Nueva España en la tercera década del siglo XVII y la mano de obra indígena le imprimió un carácter propio, combinando elementos de las culturas originarias con los cánones de esa corriente europea, por lo que se le conoció como barroco novohispano. Es importante resaltar que en la segunda mitad del siglo XVIII, como reacción al barroco, surgió el estilo neoclásico, el cual expresó elementos opuestos. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón. Asimismo, la arquitectura fue más simple porque se logró rescatar las formas geométricas, intentando darles un estilo grecolatino, sin olvidar la construcción de arcos, la elegancia y la sobriedad. Se utilizó con más frecuencia en recintos civiles y de gobierno, en contraposición al predominio del barroco en las iglesias. ¿Qué les está pareciendo este recorrido por el pasado? ¿Ya lograron distinguir cuáles fueron las corrientes artísticas que llegaron a Nueva España? Esto se está poniendo bastante interesante. Ahora retrocederemos al siglo XVI, al inicio del proceso de evangelización. ¿Ya se ubicaron? Pues bien, como ya recordarán por lo visto en sesiones pasadas, hablar de pintura, música y teatro
es referirse a la función que tuvieron en el adoctrinamiento católico de la población indígena. Los frailes se valieron de estos instrumentos para enseñar y consolidar la fe cristiana. A este proceso se le denominó conquista espiritual. El hecho de que las culturas indígenas contaran con una importante tradición religiosa combinada con expresiones artísticas fue utilizado por los frailes para facilitar la conversión al catolicismo. Las manifestaciones artísticas representaron o interpretaron diversos pasajes bíblicos y personajes religiosos. En la pintura se expresaron escenas de la lucha entre el bien y el mal, así como los tormentos en el infierno por los pecados cometidos. También la música y el teatro hacían alusión a temas religiosos y representaciones sagradas, con la finalidad de adoctrinar en la fe católica a los indígenas. ¿Se habían imaginado que las manifestaciones artísticas se ocuparon para la consolidación de la conquista espiritual? Ahora sí, continuemos con nuestro recorrido y ubiquémonos en la tercera década del siglo XVII, a la llegada del barroco puesto al servicio de la Iglesia. Las obras artísticas se caracterizan por la abundancia de elementos. Muchos templos y obras religiosas de esa época se consideran joyas del barroco novohispano. Hablemos de las principales características de la arquitectura barroca novohispana y de algunos recursos y materiales que se utilizaron. Entre estas, el empleo de muchos colores brillantes, la saturación en los retablos y fachadas de templos. Todos estos elementos que dotaban a las distintas obras de movimientos. Favorecían composiciones fantásticas e ingeniosas que hacían resaltar su carácter divino. Se debe mencionar la presencia de materiales como el tezontle y el azulejo en las fachadas, así como ciertos motivos y estilos indígenas que son los que lo definen como barroco novohispano. Cabe precisar que este estilo artístico fue ampliamente desarrollado por criollos, mestizos y pobladores originarios. ¿Ya se han dado cuenta del impacto que tuvo este movimiento? ¿Han pensado en ejemplos de templos o museos que hayan podido visitar? Seguramente que sí. La arquitectura es la evidencia más palpable del barroco novohispano. Como ejemplos tenemos a la Catedral de Puebla, Santa María Tonancintla, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la de Guadalajara. Qué hermosas imágenes acabamos de ver, grandes joyas heredadas del barroco. Pasamos ahora a la literatura. Las principales características de la literatura estuvieron cargadas de complejidad por el uso excesivo de los recursos literarios. Esto fue muy bueno. Además de que los escritores empleaban el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos desafortunados de sus personajes. También, otra característica es aquella en la que se reflejaba la realidad de la vida cotidiana de aquella época. En el poema de Sor Juana Inés de la Cruz que leímos al principio de la sesión, ¿se logran sentir todas estas características que acabamos de mencionar? La ironía o el sarcasmo son muy claras, ¿verdad? Algunos de sus exponentes más reconocidos son Juana de Asbaje y Ramírez de Santillán, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, a quien recordamos por su extraordinaria producción literaria, sacra y profana. Sonetos, poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas,
villancicos, entre otros muchos. Sus obras más destacadas son Los empeños de una casa, El divino Narciso, Neptuno alegórico, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Carlos de Sigüenza y Góngora. Sus obras literarias tratan sobre religión, viajes y astronomía. Asimismo, desarrolló la poesía. Entre los títulos de sus obras destacan el Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. ¡Qué título tan extenso! Como el conocimiento que aporta con sus obras. Bernardo de Valbuena escribió El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, Siglo de oro en las selvas de Erífile y Grandeza mexicana. Este último es un poema lírico descriptivo que hace alusión no al territorio nacional, sino a la Ciudad de México, a la grandeza y majestuosidad que tenía en ese entonces. Cada una de estas escritoras y escritores escribieron infinidad de obras, pero las que acabamos de mencionar son solo algunas de las más conocidas. Damos paso a la pintura barroca de Nueva España. Esta se inspiró en las obras de pintores españoles y flamencos. Entre los artistas novohispanos más destacados de la época están Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera. Este último realizó la famosa pintura de Sor Juana Inés de la Cruz. Otros exponentes de la pintura barroca son Sebastián López de Arteaga, las familias de los Juárez, los Rodríguez y los Echave, especialmente Baltasar de Echave y Rioja, quien pintó el martirio de San Pedro de Arbués, a solicitud del Santo Oficio, por mencionar algunos. Hablando de la música barroca novohispana, se debe decir que los maestros españoles formaron y dirigían grupos musicales apoyados en el talento local. Los indígenas eran especialmente diestros como instrumentistas. Desde principios del siglo XVII, la mayor parte de la música era litúrgica, teniendo en cuenta que lo litúrgico tiene que ver con los cultos y las ceremonias religiosas, aunque también se practicó y llegó a cultivarse la música para coros múltiples. Los principales exponentes de la música novohispana fueron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Muy bien, ha llegado la hora de lanzar el reto de esta sesión. El reto de este tema es la realización de un collage del arte barroco novohispano. ¿Cómo debemos hacerlo? Para ello, utilizarán un pliego de cartulina donde dibujen o peguen imágenes que ilustren las expresiones barrocas de la entidad donde viven, relacionadas con la arquitectura, la pintura y la literatura, e instrumentos musicales empleados en la interpretación de melodías correspondientes a este estilo. Para superar su reto, pueden consultar su libro de texto de Historia de México de tercer grado de secundaria y también, si les es posible, recurran a sus maestros de historia. Una vez terminado este trabajo, reflexionen sobre los aspectos culturales del virreinato que siguen presentes dentro de su comunidad. Consideren que el conocimiento es lo mejor que se puede compartir. Por ello, pregúntenles a sus familiares sobre el tema. De seguro les sorprenderán las respuestas. También pueden ampliar lo aprendido utilizando su libro de lengua materna de tercer grado, dentro del tema Poesía y movimientos literarios. Todo lo que comienza tiene un fin y por esta ocasión hemos concluido con la sesión. Me despido de ustedes
y les envío un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Soy la profesora Esmeralda Sánchez Vides. Hasta pronto. Si tienes dudas o